El libro de Esther es uno de los 5 Megilot que, junto con el Cantar de los Cantares, Ruth, las Lamentaciones y el Eclesiastés, se leían en las sinagogas durante las fiestas judías. Escrito en hebreo, narra las hazañas de Edisa o Esther, una hermosa doncella judía que, siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, entra a formar parte del harén del rey Asuero o Jerjes, quien la toma como su esposa, convirtiéndola de este modo en reina de Persia y Media. Y en un momento crítico de persecución, arriesga su vida para salvar a su pueblo Israel. Su nombre significa estrella o mirto, justo porque esta flor tiene la forma de estrella. Un targum de la tradición hebrea dice que Esther era la más bella estrella de la noche. Junto al escrito hebreo nos han llegado versiones griegas que contienen adiciones que tanto judíos como protestantes no admiten. En cambio, la Madre Iglesia las ha recibido como inspiradas y formando parte integral del libro de Esther. En algunas ediciones de la Biblia, como la de la Conferencia Episcopal, las partes griegas están indicadas con letra cursiva. Por las referencias internas y externas, la exégesis sitúa el libro de Esther en torno al siglo III a.C., y el autor sagrado no pretende hacer una historia al modo moderno, sino ofrecernos un relato ejemplar en el que se propone el origen de la fiesta de los Purim, como viene relatado en el capítulo 9. El relato desdibuja claramente el marco histórico, usando un lenguaje que podríamos llamar hiperbólico. Es que si Mardoqueo hubiera vivido en tiempo de la deportación, como dice el libro en el capítulo 2, tendría por lo menos 120 años en la época del reinado de Jerjes. ¿O qué decir del banquete organizado por el rey, donde invita a los notables de las 127 provincias por un periodo de casi 180 días? Parece un poco exagerado. O que en la misma corte no se hubieran percatado del origen del pueblo de Esther, su pertenencia a Israel. Como vemos, son elementos un tanto exagerados que el autor utiliza para dar mayor intensidad al relato y poder ver con mayor evidencia el cambio de suerte, de situaciones que le ocurre precisamente al pueblo de Israel. Con respecto a la composición del libro, podemos observar su distribución a través de 10 capítulos, y la intención de la obra está relacionada con su estructura, que podemos describir en 3 grandes actos con 2 apéndices. El primer acto, narrado del capítulo 1 al 2, versículo 20, narra el cambio de las reinas. Vasti es sustituida por la joven Esther. En el segundo acto, narrado del capítulo 2 al 3, versículo 15, se da la lucha entre Mardoqueo y Amán. El tercer acto está desarrollado entre los capítulos 4 y 8 y va mostrando varios momentos narrativos. Así, por ejemplo, vemos el encuentro de Esther con Asuero y los ofrecimientos del rey. Un nuevo duelo de Mardoqueo y Amán, con la victoria de Mardoqueo, viene relatado en los capítulos del 6 al 8. El primer apéndice se refiere a la inauguración de la fiesta de los Purim y termina con un pasaje que habla de la grandeza de Asuero y elogia a Mardoqueo. Finalmente, un pequeño epílogo termina con el relato. El carácter profano de los Purim podría explicar una de las características de la versión hebrea del libro de Esther, es decir, su ausencia absoluta del nombre de Dios y de las referencias a la ley o a la oración. Sin embargo, es muy difícil que un lector judío no relacionara con la providencia de Dios
la subida de Esther al trono, como se relata en el capítulo 4, versículo 14, o la certeza de que Israel se salvaría, o que el rey leyera en el momento preciso los anales que recordaban el servicio de Mardoqueo, o el ayuno entre los judíos que va acompañado siempre de la oración. El autor omite conscientemente las referencias religiosas, pero no deja de tenerlas en cuenta. Por eso, los dos temas que subyacen en el relato, el cambio de suertes y la salvación de los judíos, tienen como último fundamento a este Dios que el autor no menciona. Esto nos puede extrañar un poco, pero recordemos que la misma Escritura se refiere a Dios como el Dios escondido. Aunque no se manifieste, aunque Él no sea mencionado, una cosa es cierta: Dios está en todas partes y actúa con su misericordia. Dios está en todas partes y, como diría Santa Teresa, hasta entre los pucheros. La versión griega nos ofrece además algunas adiciones que encontramos en el capítulo 1, a manera de introducción, en el que se presenta el sueño de Mardoqueo y la conspiración contra el rey. Otra adición la encontramos en el capítulo 3, donde se da a conocer el texto contra los judíos. La adición del capítulo 4 introduce la oración de Mardoqueo y Esther, en la que invocan la ayuda de Dios. En el capítulo 5 se narra el miedo de Esther y la intervención providencial de Dios. En el capítulo 8 se ofrece el texto del nuevo decreto en favor de los judíos. Y finalmente, en el capítulo 10 aparece la interpretación del sueño de Mardoqueo y la declaración de autenticidad de la versión griega. Estas adiciones griegas hacen del texto resultante un libro profundamente religioso, en el que Esther es presentada como la piadosa israelita en oración antes de enfrentarse al peligro. Pero en el fondo es Dios el verdadero protagonista, como leemos en el capítulo 5, que escucha la oración y actúa con su providencia. En el libro de Esther podemos encontrar algunos elementos teológicos que nos ayudarán a vivir nuestra oración y nuestra vida cristiana. En primer lugar, tenemos la fiesta de los Purim, que es una especie de carnaval que se caracteriza por la alegría, los regalos, los banquetes, al que antecede un día de ayuno. No aparece entre las fiestas ratificadas en el Pentateuco, como se lee en el libro del Éxodo capítulo 34, y aunque de origen pagano, fue adoptada por los judíos de la diáspora, por lo que es probable que el libro de Esther fuera compuesto para ofrecer una base histórica a esta fiesta. El término Purim proviene del acadio pur, que significa suerte. Dios ha actuado una vez más en la historia de Israel, cambiando la suerte de este pueblo. Se lee en efecto en el capítulo 9, cuando Esther se presentó ante el rey, éste revocó por escrito el proyecto de Amán, haciendo que los males que él había urdido contra los judíos recayeran sobre su propia cabeza. Quien debía acabar en la horca, acaba ahora victorioso, y viceversa. El aparente triunfador acaba en la muerte. Es al final cuando se revela quién es el verdadero justo y el verdadero pecador. La fiesta de los Purim y el libro de Esther celebran ante todo la justicia de Dios. Un segundo elemento es la mediación de Esther. En efecto, una mujer ha cambiado la suerte del pueblo. No es extraño que los cristianos, leyendo con nueva luz el Antiguo Testamento, contemplen a Esther como figura de la Virgen María, la mujer cuya intrepidez, al decir sí, ha cambiado la suerte de la humanidad, al acoger en su seno al Hijo de Dios que se hace hombre para salvarnos. Por otro lado,
El libro de Esther nos sitúa en el marco de la apocalíptica, esa literatura hecha para consolar al pueblo y anunciarle que los días del fin están contados y que el futuro se hace presente ya bajo los signos que lo anticipan. En la explicación del sueño, la fiesta de los Purim viene presentada como la fiesta de las dos suertes, la suerte de los justos y la suerte de los malvados. Como vemos, la enseñanza sapiencial de los dos caminos es patente. El libro de Esther tiene mucho de sapiencial. La discreción con la que aparece la figura divina, la forma parabólica y narrativa en la que se ofrece este mensaje, el valor de la astucia y de la cautela, el diálogo con lo pagano y con los círculos cercanos al rey, son ejemplo de todo esto. En esta apertura universal propia de la sabiduría se percibe el peligro, como la tensión, el sufrimiento o la persecución, pero también se percibe la salvación obrada por Dios, en este caso a través de la intervención de un extranjero que decide el desenlace final de la historia. Por último, la figura de Esther intercediendo ante el rey pagano. Recuerda la de José intercediendo ante el faraón, como nos lo presenta el libro del Génesis. Es la figura del humillado, al que Dios exalta a través del giro del acontecimiento y los personajes. En definitiva, la figura de la providencia. También se presenta el hermanamiento entre Israel y las naciones, un tema que los grandes profetas anuncian con gran esperanza. Esta percepción del cambio de la suerte como una intervención de la providencia que escucha la súplica sencilla del creyente en un momento de máxima necesidad es el trasfondo del uso litúrgico de los pocos textos del libro de Esther que son recogidos tanto en el breviario como en los leccionarios de la misa. En el breviario aparece una síntesis del libro en el oficio de lectura de la semana 29 del tiempo ordinario. Además, la lectura breve de la hora de nona del jueves tercero del Salterio y dos responsorios ofrecen el pasaje bellísimo del capítulo 13, versículos del 9 al 11, que manifiestan el dominio de Dios sobre la creación, su voluntad y su providencia. Por su parte, la oración de Mardoqueo del capítulo 4 es recogida en las misas por diversas necesidades relacionadas con situaciones de la naturaleza y el clima, como son los terremotos, la lluvia, las tempestades. Además, es recogida en el común de santos y santas y en uno de los formularios para las témporas de acción de gracias y de perdón. Por último, en el jueves de la primera semana de Cuaresma, a través de la voz de Esther, resuena la confianza del orante. Señor, no tengo más defensor que tú. Que la lectura y la oración del libro de Esther nos ayude a experimentar más vivamente nuestra condición de hijos y la providencia de Dios que es nuestro Padre.